Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alejandro Monterrosas. Les voy a dar la parte de organísmica del curso de ingreso al posgrado en ciencias biológicas que se imparte en Open Lab. Bueno, vamos a comenzar. Esta parte es la de origen de la vida. Entonces vamos comenzando. El origen del universo. Bueno, la edad del universo tiene alrededor de 14 mil millones de años. Esta edad obviamente es un estimado con respecto a evidencias que se han registrado y bueno, más contundentemente tiene 13.700 millones de años. El Big Bang es la teoría más favorecida en la comunidad científica. Esta teoría fue postulada en 1955 por Fred Hoyle. Lo podemos ver aquí en la presentación, en la parte de abajo. Es la ilustración que está en la parte de abajo. Bueno, esta explicación, esta teoría, pretende explicar el posible origen del universo. Esto es muy importante. ¿Por qué pretende? Porque, bueno, como sabemos, a pesar de que tengamos ciertas evidencias, bueno, al fin y al cabo, esta teoría pues únicamente va a pretender explicarlo. No, digamos, no está no es algo que sea totalmente cierto o que podamos probar con una veracidad implacable, ¿no? O sea, estamos pretendiendo explicar el posible origen del universo. Y bueno, ¿qué dice esta teoría? A grandes rasgos dice que toda la materia del universo se encontraba concentrada con una altísima densidad y una altísima temperatura. Y cuando digo altísima me refiero a cantidades que realmente no podemos imaginar en la vida diaria o en la vida común como la conocemos, ni siquiera en una vida, en una época temprana de la vida, ¿no? Me refiero a temperaturas y concentraciones, densidades muy altas. Y bueno, una vez que estaba de esta manera, digamos, en un tiempo cero, explota violentamente. Esta explosión provoca una expansión y un enfriamiento gradual. Esto daría comienzo al tiempo, al espacio y a la materia. Entonces, digamos, este tiempo cero es un tiempo teórico, nada más dilucidado en la mente de las personas, pero como tal, ahí es donde comenzaría el tiempo, el espacio y la materia. Bueno, vamos con un tema importante para entender este origen del universo, el origen del sistema solar, el origen del Sol, el origen de la Tierra. Y este tema sería la nucleosíntesis. Algunos autores han denominado que la cuna de la química está en las estrellas y no podría ser más cierto que esto. ¿Qué es la nucleosíntesis? La nucleosíntesis es la síntesis de elementos nuevos a partir de nucleones. Los nucleones son protones y neutrones, básicamente. Es decir, elementos atómicos que van a conformar a pues, estos elementos químicos. Justo después del Big Bang se dio la síntesis de elementos ligeros. Elementos ligeros se refiere a los elementos con un bajo peso molecular. En este caso sería hidrógeno, helio y litio. Y sus respectivos isótopos. Entonces tendríamos que en un tiempo uno estarían formándose por medio de la nucleosíntesis elementos ligeros, hidrógeno, helio y litio. Una vez dado esto por procesos de combustión, se da algo denominado nucleosíntesis estelar, que es la síntesis de elementos que se van a estar formando dentro de las estrellas. Dentro de las estrellas igualmente tenemos un calor, una temperatura muy alta a densidades muy altas y esto lo que va a lograr es que se sinteticen elementos intermedios. Tenemos como elementos intermedios a los elementos con un peso molecular mayor
mayor al hidrógeno, helio y litio. En este caso, los elementos formados serían carbono, oxígeno, neón, etcétera. Tenemos además la nucleosíntesis por explosiones de supernova. En estas explosiones de supernova se van a sintetizar elementos aún más pesados. Elementos como el silicio, el azufre, el cloro, el argón, el potasio, el calcio, etcétera. Estas explosiones de supernova, bueno, pues son explosiones en donde la liberación de energía va a lograr la síntesis de estos elementos pesados. Y bueno, esto es un punto importante, esto es un punto que muy probablemente pueda venir en el examen, y es que la fusión del hidrógeno es la fuente de energía más duradera y estable de las estrellas. Entonces, bueno, pues no lo olviden. Muy bien, vamos a ver un poquito de lo que es el origen del Sol. El Sol tiene aproximadamente 4.700 millones de años. Y bueno, nuestro Sol está principalmente compuesto por hidrógeno, helio y algunos elementos más pesados que el hidrógeno y el helio en una proporción menor. En específico nos estaremos refiriendo a metales como tal. Y bueno, esta presencia de metales indica que las nubes no tienen una composición primordial. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que no tienen la composición inicial del universo tras el Big Bang. El universo tras el Big Bang casi en su totalidad estaba compuesto por hidrógeno y helio. Y bueno, al referirnos a que hay metales dentro de nuestro Sol, estaríamos refiriéndonos a que nuestro Sol no se formó como tal después, en un tiempo inmediato o relativamente cercano al Big Bang. Esto quiere decir que ha sido enriquecido nuestro Sol, la composición química de nuestro Sol, con elementos más pesados, y por ello es que podemos tener la presencia de metales. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que nuestro Sol es de segunda generación, así llamada, ¿no? Es una estrella de segunda generación, ya que presenta hierro dentro de su composición de elementos pesados. Entonces podemos indicarlo como una estrella de segunda generación. Eso es importante. Bueno, muy bien, para pasar de tema, ahora tenemos el origen del sistema solar. El origen del sistema solar está explicado por varias teorías. La que yo les voy a dar se llama teoría nebular, y lo que dice sobre el sistema solar es que este sistema se formó a partir de una nube de gas y polvo que rotaba lentamente. En esta nube de gas y polvo hay un proceso de concentración gravitacional que empezó a formar protoestrellas, las cuales, bueno, comenzaron procesos de nucleosíntesis debido a, pues, las altas temperaturas y la alta densidad que presentaban estas protoestrellas. Bueno, el Sol libera material, esto debido a corrientes de convección, al resto de la nebulosa hace más de 4.600 millones de años. Y bueno, este material se condensa y forma, digamos que un disco que gira alrededor del Sol. Es decir, dentro de esta nube de gas y polvo que rota lentamente, estos elementos fueron dispersados por nuestra estrella, en este caso el Sol, y esta nube de gas va rotando lentamente y va formando poco a poco a los planetas, a los meteoritos y a los cometas. En primera instancia se forman como protoplanetas y en segunda instancia se van formando lo que son ya los planetas como los vamos conociendo. Los primeros 4 planetas más cercanos al Sol tienen una composición parecida, que es una composición, por así decirlo, sólida, y los demás planetas, incluyendo Plutón, recordemos que bueno, ya se le sacó de un protoplaneta, ya ahora lo podemos considerar como un planeta.
Esos siguientes planetas tienen una composición gaseosa y bueno, eso es importante porque puede darse el caso de que, bueno, se piense que estos planetas tendrían una composición igual, pero no es así. Y esto es debido a la concentración de esta nube de gas y esta nube de elementos referente al punto en que se encuentra cada uno de estos planetas. Es decir, los más cercanos tienen una composición parecida y los más lejanos también la tienen, pero es diferente a la de los más cercanos. Bueno, vamos a pasar ahora a Tierra primitiva. La Tierra primitiva se formó hace unos 4.600 millones de años aproximadamente. En esta Tierra primitiva no se encontraba como tal alguna barrera física que pues nos cuidara, por así decirlo, cuidara a esta Tierra del choque de meteoritos y otras partículas condensadas. Bueno, el material se encontraba fundido, esto por las altas temperaturas provocadas por el decaimiento radioactivo de los elementos presentes en esta Tierra primitiva. Y bueno, se piensa que hubo una primera atmósfera, la cual estaba compuesta de helio e hidrógeno, que se disipó rápidamente. Bueno, podemos entender que en esta Tierra primitiva surgieron volcanes. Estos primeros volcanes dieron lugar a emanaciones de vapor, de agua, es decir, sí existía el agua como tal en forma de vapor, y también de CO2 y de nitrógeno. Compuestos como el metano, el amoníaco, el ácido cianhídrico y otros se formaron y crearon una nueva atmósfera de carácter reductor. Y bueno, cuando la Tierra comienza a enfriarse, el vapor de agua se condensa y se precipita en forma de lluvia. Así es como se crean los primeros océanos, los primeros cuerpos de agua, y que muy probablemente no fueron tan profundos ni tan extensos, pero sí numerosos. Bueno, vamos a continuar con un tema bastante importante, la teoría de Oparin-Haldane. Y bueno, esta teoría lo que nos dice es que, bueno, en términos generales, tenemos primero que la energía proveniente de la radiación ultravioleta, toda esta radiación que estaba viniendo, por así decirlo, del universo, la radioactividad, la radiación cósmica, la actividad eléctrica y volcánica, hacían de la Tierra un lugar muy energético. Esto es clave, la parte de que la Tierra era un lugar muy energético porque esta energía fue necesaria para poder generar las diferentes teorías de origen de la vida. Bueno, tenemos que en esta teoría se maneja que la atmósfera era muy reducida y estaba formada fundamentalmente por hidrógeno, por metano y por amoníaco y algunos otros hidrocarburos. Esta teoría, en esta teoría se da una propuesta de la sopa prebiótica o la sopa primigenia. Con esta energía, los compuestos, con la energía que les había platicado, de la radiación cósmica, la radiación ultravioleta, la actividad volcánica, bueno, con esta energía los compuestos de la atmósfera reductora pudieron dar origen a los primeros compuestos orgánicos que acumulados en los océanos que se formaron debido a la precipitación del vapor de agua, lentamente formaron esta sopa prebiótica o sopa primigenia, de donde surgieron los primeros seres vivos. Y bueno, el modelo de atmósfera primitiva que propone Haldane contempla una atmósfera reductora con CO2, amoníaco, agua, dióxido de carbono y sistemas autorreplicativos. La teoría de Oparin-Haldane se fue gestando desde principios del siglo XX y Oparin la propone en la primera mitad del siglo XX, pero unos años después llega a la misma conclusión o a conclusiones muy parecidas Haldane. Entonces, bueno, Haldane, digamos que en un acto de caballerosidad,
honorable. Le da el crédito a Oparin, pero bueno, tenemos como tal que las conclusiones a las que llegaron eran muy parecidas. El modelo de atmósfera primitiva que estaría proponiendo Haldane lo que contempla específicamente es esta atmósfera reductora con CO2, amoníaco, agua, dióxido de carbono, y él ya mete algo denominado sistemas autorreplicativos. Bueno, la evolución química. ¿A qué nos referimos con evolución química? Bueno, pues es la evolución basada en procesos que comprenden el cambiar compuestos inorgánicos simples a compuestos orgánicos complejos. Es, digamos que es una evolución de compuestos inorgánicos que nos podrían estar dando los primordios de la vida, como la conocemos. Los compuestos inorgánicos tuvieron que realizar reacciones de condensación para conformar los polímeros y las macromoléculas necesarias para la aparición de la vida. Y bueno, para mantener una concentración elevada, estas reacciones se debieron realizar en arcillas formadas por charcos y lagunas poco profundas. Con esto se estima que la vida surgió hace unos 3.800 millones de años. Las condiciones para la evolución química son las siguientes. Para empezar, debe de haber una atmósfera libre de oxígeno. Eso es fundamental. Debe de haber una fuente de energía. En este caso tenemos como fuente de energía pues toda la radiactividad, toda la actividad volcánica y digamos que todos los rayos cósmicos que estaban entrando a la Tierra por falta de una de una barrera física que pudiera evitarlo. Se necesitan sustancias químicas, en este caso compuestos inorgánicos, y bueno, una gran cantidad de tiempo para que este proceso se vaya dando. Tenemos el siguiente tema, experimento de Miller-Urey. Y bueno, va un poquito de esto. En 1953, Stanley Miller realizó un experimento que hizo para demostrar la evolución química en una atmósfera de la Tierra primitiva. Stanley Miller estuvo trabajando con Urey, que era, bueno, pues en ese momento un destacado profesor, premio Nobel, y bueno, Stanley Miller era un entusiasta estudiante, y bueno, en 1953 le propone a Urey que podrían hacer un experimento para demostrar justamente la evolución química o para demostrar cómo era un poco la atmósfera primitiva en ese momento, a lo cual Urey, bueno, pues le comenta que sí, que le parece interesante que lo desarrolle, y así es como sale en 1953 este experimento, el cual, bueno, consiste en que se colocó una mezcla de hidrógeno, metano y amoníaco en un matraz. Por cierto, es un matraz que Stanley Miller y Urey desarrollaron, y bueno, en este matraz les llegaban constantemente vapor de agua y electricidad que se daba por medio de unos electrodos, y esto era para simular descargas eléctricas. Esto por un periodo de una semana, en específico 6 días. Estas chispas eléctricas eran dadas por los electrodos, y bueno, también se le metía un flujo de vapor de agua para simular todas estas condiciones. Y bueno, a todo esto estaba conectado en un sistema una toma de muestras para poder ver qué era lo que se iba formando ahí. Y bueno, el experimento dio como resultado la formación de glicina, alanina, ácido aspartico, ácido glutámico, algunos ácidos grasos, urea, compuestos orgánicos de alto peso molecular, etcétera. Se tuvieron algunas aminas, algunos péptidos, algunos aminoácidos. Aquí tenemos una ilustración en donde podemos ver exactamente qué compuestos fueron los que se encontraron. Y bueno, esto fue una gran sorpresa tanto para Urey como para Miller, porque bueno, no se imaginaban de alguna forma que iban a encontrar tantos compuestos. Hay algunas variaciones de estos experimentos.
con algunos otros precursores, con algunas otras fuentes de energía, y lo que ha sucedido es que han dado origen a diversos compuestos como purinas, pirimidinas, carbohidratos, ATP, algunos otros aminoácidos y bueno, algunos ácidos orgánicos. Entonces, bueno, pues realmente fue un parteaguas este experimento para poder entender el origen de la vida y el origen de esta atmósfera primigenia, por así llamarlo. Y bueno, tenemos aquí a los sistemas precelulares. Estos sistemas precelulares aparecen cuando se mezclan soluciones diluidas de compuesto de alto peso molecular, como pueden ser proteínas, carbohidratos, y se obtienen gotas microscópicas donde las macromoléculas se agregan como resultado de cargas opuestas, a lo cual, bueno, a estas gotas son llamados coacervados. Aquí podemos ver en la primera imagen, en la imagen superior, que bueno, justamente tenemos a estas gotas que son microscópicas y bueno, dentro de las gotas se tendrían algunas macromoléculas agregadas con el resultado de cargas opuestas. Oparin propone a los coacervados como modelo de evolución prebiológica, es decir, él dice que estas gotas microscópicas podrían dar lugar y estarían dando lugar a, digamos, las primeras células, a los primeros organismos, no podrían ser llamados organismos, pero sí a los primeros compuestos que estarían dando lugar a la vida. Y bueno, estos organismos unicelulares primitivos se habrían originado a partir de estos coacervados. En la sopa primitiva se combinaron las moléculas orgánicas, dando forma a coacervados con metabolismo primitivo. Estos serían los primeros sistemas conocidos antes de la vida como tal la conocemos. Y bueno, en coacervados se han logrado sintetizar polinucleótidos, almidón y se han logrado realizar reacciones de óxido-reducción, esto en presencia de luz, lo cual nos puede estar dando una idea de la importancia como sistemas precelulares, ¿no? Bueno, pasamos ahora a algo del mundo del RNA. ¿Qué es el mundo del RNA? Bueno, es una hipótesis al respecto del origen de la vida, que sugiere la existencia de un mundo donde el RNA catalizaba todas las reacciones necesarias para crear el ancestro de una célula viva, capaz de sobrevivir y replicarse. Y bueno, justamente al hablar de todas las reacciones necesarias, se habla o se pensaría mucho sobre la replicación, es decir, debería de ser capaz de haber una herencia, por así decirlo, a lo mejor no genética, pero sí capaz, una capacidad de replicación de estas moléculas. Y bueno, para que una molécula tenga potencial para comenzar la vida, se requiere que ésta sea capaz de autorreplicarse. Es lo que les comento, llevar a cabo reacciones metabólicas y bueno, que haya una variabilidad genética y para que haya algunas diferencias, sutiles diferencias que den lugar a un cambio, es decir, a una evolución poco a poco. Bueno, el RNA es la primera molécula viva. ¿Esto por qué podemos determinarlo? Bueno, pues porque guarda y porta información. Posee cierta estructura molecular para interactuar selectivamente con otras moléculas y tiene capacidad de autoduplicación, es decir, se puede replicar y bueno, además posee una función enzimática, lo que podría ser el ribosima. Bueno, en la década de los 60, en la década de 1960, Alexander Rick, él en 1962, Carl Guss en 1967 y Francis Crick en el 68, igualmente con Leslie Orgel en el 68, bueno, sugirieron explícitamente que los primeros seres vivos estaban desprovistos tanto de DNA como de proteínas y se basaban en el RNA como material hereditario y como catalizador. Específicamente Alexander Rich fue el primero que empezó a tener estas ideas del RNA como material
como elemento de material hereditario y además como catalizador de algunas reacciones, de algunas biosíntesis. Y bueno, en 1983 Sidney Altman y Thomas Sech descubrieron la capacidad catalítica de algunas moléculas de RNA, la probaron y justamente probaron esto formando ribosimas. El RNA guarda y porta información en su misma estructura, lo que equivale a un genotipo y bueno, puede interactuar selectivamente con otras moléculas y realizar catálisis, lo que correspondería a que tiene la capacidad de realizar un fenotipo. Y bueno, el RNA juega un papel muy importante en la regulación de la expresión génica y en el metabolismo, por lo cual podríamos estar pensando que el RNA tiene las capacidades para ser una molécula primordial en el inicio de la vida. Es decir, que podría haber, sí es muy probable que pudo haber habido un mundo lleno de RNA y el RNA visto como una molécula, digamos así, capaz de sustentar la vida en un inicio. Bueno, ¿cómo se da esto? Con la formación de nucleótidos a partir de los coacervados y a partir del caldo primigenio se podría estar dando la formación de RNA. Esto al juntarse algunos nucleótidos y formar una estructura que sería el RNA como tal. Una vez hecho esto, bueno, se puede dar una replicación catalizada por ribosimas, y una vez que sucede esto, se puede dar una síntesis proteica catalizada por RNA. Y bueno, una vez hecho esto, el RNA, bueno, va a dar como tal origen a una proteína. Y bueno, el RNA codifica para DNA y para proteínas y las proteínas catalizan las funciones celulares. Entonces podríamos estar pensando, como les ya mencionaba, en el RNA como el sustento del primordio de la vida. Bueno, la vida en sus primeras etapas. El registro fósil ubica a las primeras células hace más de 3.400 millones de años. Las primeras células eran procariontes, es decir, células sin un núcleo definido. Y bueno, se formaron los primeros estromatolitos en esa época, hace 3.400 millones de años. Y bueno, ¿qué son los estromatolitos? Son estructuras minerales estratificadas formadas por la fijación de partículas carbonatadas por biopelículas de cianobacterias. Bueno, estas estructuras minerales estratificadas son muy parecidas a piedras calcáreas. Y bueno, algo interesante dentro de estos estromatolitos es que hasta la fecha podemos encontrarlos entre nosotros. Y bueno, es algo que se me hace interesante y se me hace relevante de mencionar. Bueno, como tal tenemos a procariontes y eucariontes. Bueno, los procariontes y los eucariontes, como todo buen biólogo sabe, tienen algunas diferencias esenciales. Y bueno, aquí les pongo un cuadrito en donde se pueden ver algunas de esas diferencias. Los procariontes son células pequeñas, generalmente menores a 5 micrómetros, y los eucariontes son células más grandes, generalmente mayores al doble de las células procariontes, ¿no? Las células procariontes son unicelulares y las células eucariontes, bueno, son usualmente multicelulares. Los procariontes no poseen un núcleo ni organelos, y los eucariontes sí que poseen núcleo, poseen organelos y poseen compartamentalización celular. Los procariontes poseen un DNA circular y los eucariontes poseen un DNA lineal. Los procariontes poseen ribosomas pequeños, 70S, mientras que los eucariontes poseen ribosomas más grandes, 80S. Los procariontes no presentan un citoesqueleto, a diferencia de los eucariontes que sí presentan el citoesqueleto. Y bueno, los procariontes poseen movimiento por flagelos de flagelina y los eucariontes poseen cilios o flagelos de tubulina.
Los procariontes se dividen por fisión binaria y en los eucariontes la división es por mitosis o por meiosis. Además de que los procariontes poseen alta diversidad metabólica y los eucariontes poseen como tal vías metabólicas comunes. En procariontes se da la reproducción asexual y en eucariontes se puede dar reproducción sexual o asexual. Estas serían las diferencias, digamos, a grandes rasgos de procariontes y eucariontes. Bueno, ¿cuál es el origen de los eucariontes? Los procariontes dieron lugar a los eucariontes, es decir, la célula eucariota está formada a partir de la célula procarionte. El núcleo y otros compartimentos celulares se formaron por la invaginación de la membrana citoplasmática. Y bueno, la mitocondria y el cloroplasto se originaron por eventos de endosimbiosis. Vamos a ver un poquito de lo que es la teoría endosimbiótica. Lynn Margulis propone que las células eucariontes surgieron de una especie de procarionte por procesos de diferenciación intracelular. Ella postula que algunos orgánulos propios de las células eucariotas, especialmente plastos y mitocondrias, habrían tenido su origen en organismos procariotas, que después de ser englobados por otro microorganismo, habrían establecido una relación endosimbiótica con este. Bueno, la célula hospedera o hospedadora fue una arquea que perdió la pared celular. Esto es muy importante, esto es lo que dice la teoría endosimbiótica. La célula hospedadora fue una arquea que perdió la pared celular. Por así decirlo, podríamos decir que las arqueas, las arqueobacterias, son son de ahí nacen, por así decirlo, las células eucariontes. Y bueno, la mitocondria pudo provenir de una bacteria púrpura no sulfurosa y el cloroplasto de una cianobacteria. Los cloroplastos y mitocondrias presentan material genético circular y fisión binaria, tal como los organismos procariontes. Esto que les acabo de mencionar es una evidencia de que algunos organelos pudieron haber provenido de algunos procariontes. Otra evidencia puede ser que las membranas que rodean a estos organelos, es decir, la mitocondria, los cloroplastos, presentan proteínas de transporte que solo se encuentran en células bacterianas. Y bueno, otra evidencia es la presencia de cardiolipina en la membrana mitocondrial interna, tal como en otras células bacterianas. Bueno, para entender un poquito este proceso, el proceso de la endosimbiosis, les pongo aquí un esquema en donde, bueno, tenemos a esta célula hospedadora procariota original, que en este caso fue una arquea que perdió la pared celular. Y bueno, después de que esta arqueobacteria pierde la pared celular, hay algunas bacterias aerobias que llegan a entrar, que llegan a ser fagocitadas por esta arquea sin pared celular, esto mediante invaginaciones múltiples de la membrana plasmática. Y bueno, en vez de ser fagocitada, esta bacteria aerobia se pudo llegar a convertir en una mitocondria gracias a esta relación simbiótica que se dio con esta arquea y esta bacteria aerobia. Y bueno, del mismo modo, algunas bacterias fotosintéticas, en este caso cianobacterias, pudieron convertirse en cloroplastos. Y bueno, se postula que el retículo endoplásmico y la envoltura nuclear se forman a partir de invaginaciones de la membrana plasmática. Esto como tal no es parte de la teoría endosimbiótica. Cabe mencionar que, bueno, esta teoría endosimbiótica da como resultado a las células eucariotas como las conocemos, las células vegetales, algunos protistas, y también da lugar a las células eucariotas animales, las células de hongos y algunos otros protistas. Y bueno, también cabe mencionar que la teoría endosimbiótica también se conoce como endosimbiosis en serie.